Buenas, saludos a todos ustedes, hermanos. Venimos ustedes, mi esposa y yo, siempre en nuestras oraciones recordándoles, y espero que en esta semana pasada se la hayan pasado de la manera más ah, tranquila, en paz y construyendo memorias de la familia, recuerdos de haber pasado este tiempo juntos, y al menos entre ustedes, los que pudieron estar juntos, y todos ustedes, memorias, recuerdos, reflexiones y de bendiciones que Dios nos ha dado a través de el año 2020. Dios siempre ha estado presente con todos nosotros. Pero era mi deseo agregar esta reflexión y traérsela a ustedes porque, pues no, ustedes se darán cuenta en los últimos domingos, desde el último fin de semana del mes de noviembre, hemos venido reflexionando sobre la jornada que nosotros le llamamos hacia el nacimiento de Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo quisiera que ustedes se juntaran conmigo en esta ocasión con su Biblia para reflexionar sobre esto que es sumamente importante para nuestro entendimiento de cómo Dios se manifiesta. Una de las énfasis en la Escritura, en el Shema, en Deuteronomio capítulo 6, es oye, oye Israel. Oye en el hebreo Shema, que quiere decir escuchar, pero escuchar inteligentemente, escuchar con discernimiento, escuchar con entendimiento. Y yo quisiera que tomáramos nuestras Biblias pues y viniéramos a este texto. Isaías capítulo 9, versículo 6. En Isaías capítulo 9, versículo 6, lee, si ustedes lo tienen con ustedes, lee de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y lo que menciona al principio, principado de príncipe, príncipe de paz. Este es el texto que nosotros hemos escuchado anteriormente relacionado al nacimiento de Jesús, la promesa de Dios de un Mesías que vendría siglos después. Pero lo que yo quisiera que viéramos en nuestra reflexión son como tres partes prácticamente para concluir con nuestros mensajes del advenimiento o advenimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y si ustedes tienen sus Biblias pues abiertas, vayamos al capítulo 7. Del capítulo 7 al capítulo 11 de Isaías nos describe este evento en el que toma lugar, y lo que rodea al texto históricamente es sumamente importante para entender el texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. Pues esto es el contexto histórico. Era en aquel tiempo, al examinarlo nosotros detenidamente, nos ofrece una perspectiva de quién es Dios realmente y cómo podemos comprender mejor el nacimiento de Emmanuel, Jesús el Cristo. Primeramente, el contexto histórico era una época oscura y aterradora en la historia de Judá. Si ustedes ven el mapa, hacia el norte se encuentra Siria de Damasco, conocida también por lo que el texto en el capítulo 7 nos habla, es el reinado o el territorio de Aram, de donde se deriva el lenguaje arameo, y que es una mezcla realmente, se convierte más una mezcla de hebreo con
lenguaje asirio. No, esta área de aquí del norte es Siria. Ustedes verán acá hacia el mar Mediterráneo están los territorios pues de Israel, y luego más abajo está Jerusalén y es el territorio de Judá. Y el contexto histórico de esto es que esta época era una época continuamente devastadora, aterradora, en la historia de Judá y de Israel sobre todo. Asiria se había fortalecido. El imperio que está allá más al noroeste, donde está Nínive, Nimrod, es el primer imperio que baja hacia el sur por el lado de la costa del mar Mediterráneo. Y su propósito era obviamente ir y conquistar hasta Egipto, pero Palestina era un corredor, por decir así, era una área que si los imperios del norte-noroeste, lo que es Asiria, Babilonia, el imperio persa que viene después de Babilonia, los tres imperios bajan a ir a hacer guerra contra Egipto, porque era una de las potencias mundiales en aquel entonces, y al conquistar esos territorios pues tenían que pasar por Palestina. Palestina eran pueblos pequeños y se los llevaban a ellos como decimos nosotros, literalmente se los llevaban de corbata, se los arrasaban por completo. Estos eran ejércitos imponentes, tremendamente imponentes. Y los reinados más pequeños que eran el reinado de Israel, las 12 tribus que se esparcen en esta área de Palestina, o lo que nosotros conocemos en las tierras bíblicas, ¿verdad? Donde verdaderamente se asigna el contexto bíblico. Pero Asiria en este caso se había fortalecido y amenazaba por tomar los territorios que venía desde el norte hacia abajo de Judá, donde está hacia el sur, donde está Jerusalén. Y venía pues avanzando, y naturalmente Asiria, la región del norte, conocida también Samaria, y aquí lo dice en su texto en el capítulo 7, versículo 1, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén. Y la razón por la que estos dos territorios al norte de Judá vienen a atacar a Israel, en aquel entonces está pues el rey Akash en el trono de Judá, en el área de en la ciudad de Jerusalén. Ellos le piden a Akash que se una a ellos para defenderse en contra de la invasión de Asiria, pero Dios manda a profeta Isaías a hablar con Acaz y decirle que no se haga esa unión, que Dios está con él. En realidad, dentro de unos años de este tiempo, en el año 722, Israel deja de ser, deja de existir, y a raíz de la invasión de Asiria. Y también toda esa área de Aram, la área de Siria, todo eso es tomado por Asiria. Y estos eran tiempos difíciles, eran tiempos oscuros, tiempos aterradores para el rey Acaz en Judá, que es Jerusalén. Y el texto nos los ilustra. Si ustedes pueden ir conmigo al capítulo 7, versículo 2. Una vez que Acaz supo que venía Siria y Aram, venían bajando hacia Judá para atacarlo, ahora el rey Acaz estaba enfrentando dos invasiones. Primero la de Israel y Aram, que venían bajando para destruir a Jerusalén. Y el texto lo dice claramente. Ellos dicen entre sí: vamos a desmembrar a Judá. Y vienen a atacar a Judá. El rey Acaz
siente en su corazón una continua desánimo. Por eso él sabe que no tiene el ejército y la fortaleza militar para contrarrestar a estos dos unidos. Pero encima de eso está Asiria, que viene también bajando. Entonces él tiene dos frentes de guerra. Y ahí lo dice: el corazón de Acaz y el corazón de ese pueblo se estremecieron como los árboles del bosque se estremecen ante el viento. Hubo terror profundo en Judá. Entonces, pues el profeta Isaías viene enviado por Dios a Acaz y le dice que no se desvanezca tu corazón. Como Jesús le dice a los discípulos en el Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios le dice a través de Isaías al rey Acaz que no tenga miedo, que no se perturbe, pero que tampoco se una a estos dos, a Israel y Aram, en sus planes de contrarrestar a Siria, el ataque de Asiria. De modo que, como señal, Isaías le dice a Acaz: pide una señal de Dios para que te sientas más tranquilo. Si Dios te puede enviar una señal. El rey se niega y no lo hace, y Dios envía una señal de todas maneras. Y en el capítulo 7, versículo 14, tenemos la señal de Dios. Y la señal le dice que vendrá a nacer un hijo. Y en el texto bíblico, en el versículo 14, nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso aparece primeramente en este texto aquí. Pero luego lo describe. Dice en el versículo 16, si ustedes tienen abierta la Biblia: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes serán abandonada. En otras palabras, Isaías le dice al rey Acaz: estas amenazas van a dejar de ser, porque realmente le está diciendo: Asiria va a venir y va a tomar esos territorios, y prácticamente le está diciendo: Israel dejará de ser. De modo que esto le ofrece a Isaías al rey Acaz como una señal. Pero ni el rey de Judá ni el pueblo reciben ninguna de esas señales como que es una señal de Dios o que Dios les envía. Pues frente a dos amenazas que van a venir a tomar y van a estar en guerra contra Judá: el nacimiento de bebés y su crecimiento parece no ser señal de gran importancia para ellos, y en esencia un gran miedo para ellos, requiere una gran poderosa señal. Es cara la realidad. Nosotros necesitamos algo que contrarreste esa amenaza y ese horror que sentimos cuando sentimos que nuestra vida está en peligro. Finalmente Isaías regresa de nuevo al rey y por segunda vez, y le dice al rey que Dios le va a conceder a él mismo y a su esposa tener una criatura. Y antes de que esa criatura sepa decir mi papá y mi mamá, está en el versículo 4 del capítulo 8, antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. En otras palabras, Isaías le vuelve a dar otra señal y le dice: antes de que ellos sean una amenaza cercana y próxima a destruir a Judá, ellos serán desbaratados por el imperio asirio. Y Dios habla entonces a Isaías, pero de todas maneras
ni el rey ni el pueblo parecen escuchar. Nacimientos de bebés, crecimientos de bebés, para ellos no lo conectan. Y muchas veces esto nos indica cómo Dios habla en diferentes formas y en las maneras más inesperadas. Finalmente, Isaías decide retirarse en oración, en reflexión. Isaías continúa en oración con Dios sobre estos acontecimientos que están amenazando a Judá, porque también él es ser humano. Y Isaías es el líder de una escuela de profetas, y todos aquellos que están bajo el discipulado de Isaías se unen, están en oración. Y viene entonces, Dios habla a Isaías y ahora le revela nuevamente: un niño ha de nacer. Y por esperar en Dios con oídos atentos, Dios expande su entendimiento de lo que antes les había hablado a ellos. Y tenemos nosotros en Isaías capítulo 9 el texto, si ustedes lo ven. Y viene pues, esa es la segunda promesa de que Dios le daría a Isaías una criatura. Ya lo hemos visto en el capítulo 8, versículo 4. Y luego finalmente viene pues a retirarse Isaías, capítulo 8, versículo 17, con toda la escuela de profetas. Y finalmente, en el capítulo 9, versículo 6, Dios habla y le dice, ustedes lo tienen ahí con ustedes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principal, y es lo que leímos al principio, príncipe de paz. Pero el rey y su pueblo, el rey Acaz y el pueblo de Judá, están reaccionando con temor, con miedo. Esto se conecta al contexto de el discurso de despedida de Jesús con los discípulos, al entender de nuevo, al darse cuenta los discípulos que el maestro los iba a dejar. Y del capítulo 13 hacia al capítulo 17, todo al final, capítulo 18, versículo 1, todo eso es el discurso de despedida, lo que toma lugar en la última cena entre Jesús y sus discípulos. Pero sus discípulos no parecen estar escuchando, y es lo mismo que pasa aquí. El rey está reaccionando por temor. Parece que le han jalado el piso de sus pies y está en suspenso en el espacio. Y esto los impulsa a hacer lo más insensato al pueblo de Judá. La gente se vuelve a otros dioses. Empieza a dar ofrenda a otros dioses. ¿Cómo se conectan todos estos eventos? Porque eso es lo que pasa acá en el Éxodo 32, cuando el pueblo se desespera porque Moisés no baja de allá de la montaña y empieza a adorar al becerro. En este caso, aquí la gente empieza a adorar a otros dioses. Y el rey hasta pudo haber estado a punto de sacrificar a su propio hijo a dioses de otros pueblos, para tratar de apaciguar, en este caso, a los dioses de Asiria, porque eso era el entendimiento. Si un pueblo era súper poderoso es porque los dioses le han dado favor. Y él está ofreciendo sacrificio a estos dioses para tratar de apaciguarlos y detener la inminente invasión. Y en este contexto, hermanos, aparece el oráculo de Isaías capítulo 9, versículo 6. Una vez más, la buena noticia llega con el nacimiento de un bebé. Pero con el nacimiento de un bebé, quizá para el pueblo, el nacimiento de un bebé, ¿cómo eso nos va a fortalecer en contra de estos ejércitos, de esta invasión, de este poder humano tan imponente? El gobierno asirio conducirá a la muerte, pero el reino de Dios
se muestra en un nacimiento de una criatura, es un símbolo de una manera, de una criatura vulnerable, indefensa. ¿Se dan cuenta? Pero es el principio de una nueva vida, que también simboliza esto. Judá es en este caso, se desvanece, es destruida eventualmente en el año 536-37, cuando fue llevada cautiva por Babilonia. Israel es destruida y en el año 722. Y el texto de Isaías nos muestra la disfunción de estos pueblos, supuestamente, entre comillas, el pueblo que Dios sacó generaciones pasadas de una esclavitud de Israel, ahora está a punto de caer en otra esclavitud de estos pueblos, pero no está escuchando lo que Dios les está diciendo. De modo que esta es la realidad y el contexto en el que este texto es dado. Ahora, el periodo de invasión de la dominación de Asiria, el imperio asirio, y el temor generado por esto en los corazones de la gente, en los corazones del rey, tiene mucho en común, mucha conexión con el momento del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y si ustedes se ponen a reflexionar y pensar, Judá en el tiempo en que Jesús nace, Judá es un residente cautivo de Roma en su propia tierra. Y Herodes, que no está en la línea de David de acuerdo a la promesa de este texto, se sienta en el trono de Judá y ahora convertida en Israel, porque todo el pueblo que del norte, que era Israel, muchas familias salieron huyendo hacia el sur y se establecen en Judá. Y ahora es Judá que también representa a Israel. De modo que Judá es un residente cautivo de Roma en su propio territorio, y Herodes está en el trono y no es de la línea de David. Y esto es muy conflictivo, y en medio de ese contexto nace Jesús. La profecía que se le dio a David, al rey David, de su casa, y esta está en 2 de Samuel. Vean ustedes, capítulo 7, versículo 16, cuando en el capítulo 7, la vez pasada, la reflexión pasada, estuvimos nosotros reflexionando en estos textos. En el capítulo 7, David quiere construirle una casa a Dios. Y Dios le voltea de cabeza esos planes y le dice, yo voy a construirte a ti una casa, pero no es una casa de ladrillo como un templo, sino es una casa de corazones, de gente, de descendencia, y eso es en lo que Dios se especializa, porque Dios creó al ser humano. Y de modo que en el capítulo 7, versículo 16, ahí le dice, tu casa y tu reino serán asegurados para siempre. Pero en el contexto en el que esto se da es allá en los años 900, arriba de los años 900 pasados, en el contexto en que Isaías escribe, el profeta, que lo vive en su propio contexto, históricamente viene a tomar lugar en los años 700, en el siglo 707, en el siglo 7 antes de Cristo, en los años 722, cuando se destruye Israel. Y se ven ustedes cómo se conecta todo esto. Es una línea, un hilo de plata yendo a través como el texto representativo del texto, a través de todas estas generaciones. Y la promesa que se le dio aquí a David
toma más de 400 años después. Sin embargo, la identificación desde el momento este hacia adelante, la identificación de la monarquía davídica, en este caso de David, el rey David, y el culto a Yahweh, a el Señor, da nacimiento, y en tiempos de opresión viene a entenderse como una esperanza mesiánica que está sólidamente unida, y ponga mucha atención en esto, hermanos, está sólidamente unida a la noción de continuidad de la línea davídica. En otras palabras, va a estar continuamente unida a la monarquía. El Mesías esperado, entonces, durante tiempos, debe ser de la casa o linaje de David. Y de ahí viene este entendimiento. Y se espera que imite el éxito militar y político de David. Al asociarse con el rey David, en tiempos en el que Dios le dio a él descanso, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 1, donde Dios había realizado la promesa de haberle hecho a Abraham. El pueblo se había establecido en la tierra prometida, David estaba en paz, establecido en su trono. De modo que el Mesías esperaba de esta manera y debería liderar, y eso es muy obvio, un pueblo en opresión que está esperando una bendición de Dios a través de un líder, y este líder debería de liderar una rebelión contra el dominio extranjero. Romanos, en este caso en el tiempo de Jesús, y debería restaurar la monarquía. Y en esta manera nosotros tenemos pues que la monarquía esencialmente, que ha sido simbolizada y recordada por la presencia del templo, la casa del Señor, es lo que David quería hacer en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Entonces todo se conecta, todo se asocia, la casa del Señor, el templo, y eso es también lo que Jesús enfrenta en Jerusalén. Aún los discípulos, mira, Señor, ese templo tan hermoso. Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pero la casa del Señor es conectada con también la casa de David en Jerusalén. El Mesías debería marcar el comienzo del reino de Dios, y es lo que se esperaba. Y estas son las asociaciones que el título Hijo de David habría evocado, obviamente, en la mente de los contemporáneos, la gente, el pueblo contemporáneo de Jesús, en los tiempos de Jesús. Y naturalmente se cree que es el tiempo más intensamente apocalíptico por la espera del Mesías, en el que Jesús nace. Y vean ustedes las contradicciones en que Roma tenía el poder, bajo su poder, a Judá, a Israel, al pueblo judío. Y Herodes, que hasta los mismos judíos rechazaban, era el que estaba en el trono en el tiempo del nacimiento de Jesús. Y naturalmente los factores sobre este entendimiento de el Mesías viene de la casa de David, del linaje de David, debe de inmediatamente actuar con el poderío político militar de David y liberar al pueblo, en fin. Estos son los factores significativos, muy significativos, en los malentendidos, las desilusiones, que marcaron el pensamiento de quienes se opusieron a sus enseñanzas proféticas de Jesús y precipitaron su arresto y su ejecución. Y no, naturalmente siempre ustedes me han escuchado, hermanos, que han estado que han estado en mis enseñanzas, que lo que crucificó a Jesús el Cristo fue la religión, Sanedrín, y el gobierno, el imperio romano. Entonces, esa es la realidad.
Ahora, más de 2000 años después, los cristianos contemporáneos, todos nosotros, podemos entender la conexión con David en el texto bíblico de manera más metafórica, más simbólica o de una manera más espiritual. La asociación entre el nombre de David y las imágenes del éxito político y militar, ¿verdad? Es enfáticamente asociado en nuestros días, en nuestra adoración. Uh, es un tema actual, digamos, en los temas de nuestros cantos, en los temas de nuestro entendimiento bíblico. Y están inherentes estas expresiones que son familiares a nosotros en nuestros cantos muchas veces. Hijo de David y reino de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en las posibilidades inherentes a estas expresiones. ¿Qué será lo que Dios nos está hablando y diciendo? Acuérdense que en Samuel, primera de Samuel, capítulo 6, es cuando el pueblo le pide a Dios un rey. Y Samuel se contrista y Dios dice, ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, porque el gobierno que Dios envisionaba para este pueblo era teocrático, o sea, un gobierno de Dios sobre todas las cosas. Pero el pueblo vio a otros pueblos alrededor y vio que eran guiados por un rey. Ellos querían también eso. Y eso es lo que sucede en muchas de nuestras tradiciones. En cuanto a la intención de David, verdaderamente, de construirle casa allá en segunda de Samuel capítulo 7, construir casa, construir templo a Dios, que él no lo hizo Salomón. Todo esto para Yahweh, el Señor. Los seres humanos, ustedes saben muy bien, todos los seres humanos, la naturaleza humana, especialmente los que están en el poder, los poderosos, parecen tener, obviamente, la necesidad de construir templos como una proclamación monumental del apoyo e identificación de Dios con la monarquía, con el poder de ellos, para proclamar la estabilidad o permanencia de su poder, por decir así. Y ciertamente la estrategia de David, llevada a cabo más tarde por Salomón, construir el templo de Dios era verdaderamente ese propósito. Finalmente, cuando Isaías se retira y se queda en reflexión y en oración y con todos los discípulos, Dios le revela esto, pero tenemos que ver un poco más el texto de Isaías 9. En Isaías 9:6 nosotros lo leímos, pero veamos lo que dice en Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz. ¿Ok? No tendrá límites sobre el reino, el trono de David y sobre su reino disponiéndolo. O sea, en otras palabras, lo que esto nos conecta a nosotros es que esta promesa de esta criatura está conectada al reinado de David. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Sin embargo, vuelvo a repetir, esto ahora, pongámonos nosotros a pensar en la naturaleza humana, la asociación de Dios, construir un templo en la que Dios está ahí en medio de la monarquía de un ser humano, en este caso el rey David, no era nada sino una identificación de aprobación de parte de Dios con esa monarquía. Pero qué triste que el ser humano, en su deseo
de, entre comillas, honrar a Dios, tantas cosas que hacemos para hacer eso. Y muchas veces nos convencemos que es lo más noble y lo más puro. Sin embargo, viniendo de las ideas y los pensamientos del ser humano, tenemos que tener cuidado y reflexionar. Porque vean ustedes una cosa, hay dos tradiciones, nosotros lo hemos hablado anteriormente. Una tradición viene de la tradición profética, y Moisés establece la tradición profética en el reino, en el pueblo de Israel, el pueblo judío, todas las tribus que vinieron a entrar a Canaán. Pero David establece la tradición monárquica. Entonces, el profeta era el que cuestionaba cómo el gobierno, en este caso monárquico, podría haber cometido injusticias, y vendría y el profeta era el que proclamaba justicia social, justicia al pueblo, al huérfano, a la viuda. Esos son los textos y los dichos del profeta. Pero la estructura y la tradición davídica del reino establece su poder y no se debe de cuestionar. Es la gran diferencia, que en este caso Moisés va a Faraón y le pide que deje de ir al pueblo, porque se están cometiendo injusticia. El pueblo está cautivo, está esclavo. Pues vean ustedes que Jesús de Nazaret, aquel niño citado en Isaías 9, versículo 6, aún cuando en el versículo 7 se conecta con el reinado de David, entonces viene a través de la tradición profética. Jesús venía de la línea de la tradición profética, siendo Moisés el primer líder. Y sin embargo, a todos los que Jesús enseñó, se les pasó ponerle cuidado o atención a sus palabras, porque tenían otra percepción y otra expectativa. ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos? Nos sucede eso mismo, porque siempre oramos con ciertas expectativas de lo que Dios puede hacer. Cuando Dios no hace lo que uno espera, uno se desilusiona y hasta reniega de Dios. ¿Y cuánta gente no han terminado diciendo, Dios no es lo que uno piensa que es, nomás porque no les cumplió sus expectativas? Pero Dios está por encima de todo esto. La profecía de Natán a David, acá en el capítulo 2, en el capítulo 7 de Isaías, de Samuel, nos ofrece a nosotros naturalmente una, digamos, perspectiva mejor. Cuando Samuel le habla cuando Natán, en el caso de David, viene y le da la profecía al rey David, le dice otra cosa que a todos se nos ha pasado, y también al pueblo de aquel entonces, hasta también a David, porque David de todas maneras fue adelante a construir casa, porque como ustedes saben, Dios, si insistimos en algo, nos va a dejar ir. Como dice el texto de Números y de Éxodo, que el pueblo quería, Dios les da el maná, el pueblo quería carne como ya en Egipto, y Dios les dijo, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. O sea, Dios lo deja ir a uno. Es la misma historia de la parábola del hijo pródigo, que nosotros conocemos por el hijo pródigo, en que se va y se hastía de sus ideas, de lo que él quería o se imaginaba que iba a hacer, hasta que regresa a la casa del Padre. Entonces,
en este caso, la profecía de Natán a David nos da a nosotros una idea muy clara sobre el propósito principal del corazón de este mensaje a David. Y esto nos ofrece una dirección más imaginativa. La conexión entre esta historia y el nacimiento de Jesús está muy, muy conectada, obviamente. Ahí nosotros leemos los textos en Isaías y nosotros leemos el texto en 2 de Samuel, capítulo 7. Cuando David le quiere construir casa a Dios, Dios le responde de esta manera. Y le dice, ¿acaso ¿acaso no he habitado en tiendas, el tabernáculo desde el tiempo de Moisés? Éxodo capítulo 25, versículo 8. Después de todo el tiempo que Moisés sube a Sinaí para recibir instrucción, le dice, ahora me van a construir un templo, y ese templo era una tienda, era una carpa, y habitaré en medio de ellos. Y desde entonces dice Dios a David, no he yo habitado en una casa del día que, y esto es muy importante porque ustedes se darán cuenta aquí, ciertamente yo no he habitado en casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy. Más bien he estado peregrinando en una tienda y en un tabernáculo. Ok. Esa palabra peregrinando o moviéndose, dice el texto, nosotros lo hemos reflexionado un poco en el mensaje anterior, en la que Dios se mueve libremente entre el pueblo. Eso, Dios quiere habitar y moverse libremente. Es como algo similar quizás a lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Ves tú el viento de dónde viene y a dónde va? Que es conectado al nombre más antiguo de Dios, Ruach Elohim, que es aire, viento, aliento de vida, en fin. ¿Ves de dónde viene, a dónde va? No sabes ni de dónde viene, a dónde va. Sopla. Así es la vida del Espíritu, le dice Jesús a Nicodemo. Pero Nicodemo, aún siendo un gran doctor en la Escritura, no entendió el mensaje, como quiera que sea. Pero aquí le dice esto Dios a David a través de Natán. Y luego le dice después, en el siguiente versículo, le dice, donde quiera que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he dicho una palabra alguna de las tribus de Israel a los que yo comisioné como para apacentar a mi pueblo Israel, preguntando, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? En otras palabras, Dios le está diciendo al rey David, yo no he pedido casa y esa es una idea tuya. Y es donde Dios le invierte la petición a David. Pero esto nos ofrece a nosotros una gran perspectiva, porque eso de moverse libremente de Dios es exactamente lo que el libro de Génesis, desde allá, desde el principio del texto bíblico en el Edén, era como decía, y el Espíritu de Dios se movía libremente alrededor del huerto. Obviamente el orden de Dios que había creado. Y esta noción prepara el camino a nuestro prólogo, o mejor dicho, prepara el camino al prólogo del Evangelio de Juan. Vean ustedes, vuelvo brevemente a repetir. David quiere construirle templo. Dios le dice, no, yo te voy a construir a ti una casa, pero es una casa de corazones, es una casa de generaciones. Y le da la promesa de aquel que vendrá a establecer su reinado, pero no como en lo más mínimo. Sería algo que ellos imaginarían. Todo lo que el ser humano produce es terrenal. Y es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Dice, el que viene de arriba de los cielos, cosas de los cielos habla. El que es de la tierra, cosas de la tierra habla.
Y de esta manera nosotros podemos distinguir verdaderamente, o lo que dice Hebreos capítulo 4, creo, es donde dice, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano, que quiere decir lo más profundo de nuestro ser, separa las cosas del alma y del espíritu. Las cosas del alma son nuestro razonamiento, emociones y pensamientos, voluntad, y lo que es del espíritu, lo que es de Dios. Porque es muy fácil para el ser humano mezclar las dos. Y tenemos que ser humildes, pacientes, como lo dice Filipenses capítulo 2, para ser enseñados en el mismo espíritu y disposición de Jesucristo. Jesús, el Cristo. Y de esta manera nosotros vemos esta conexión, pues, en el Evangelio de Juan. Una traducción más literal de este pasaje de Juan, antes de esto, se me pasó esta cita que nos dice, porque Dios, ciertamente Pablo lo había dicho, Dios no habita en templos hechos por manos. En otras palabras, Dios no se mueve directamente en lo que el ser humano de lo terrenal se produce. Las cosas que Dios nos da son celestiales y redime y promueve y da propósito y realización a lo terrenal. Pero ahora nosotros vamos pues al texto y naturalmente vuelvo a repetir en el capítulo 55 de Isaías, versículo 9. Isaías se lo dice nuevamente al pueblo, porque como los cielos está tan alto de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos más profundos que vuestros pensamientos. Entonces todo eso nos da a nosotros la idea que Dios le está hablando al pueblo para hacerlo pensar y reflexionar, y es bueno nosotros tomar esto en cuenta. Y nuevamente, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el unigénito se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y Dios se hizo carne, el Emmanuel, lleno de gracia y verdad. Y esto se puede traducir en el lenguaje más cercano, digamos, a lo que Juan está tratando de decir. El verbo se hizo carne y se hizo tabernáculo, se hizo tienda entre nosotros, así como, digamos, Dios le dice a través de Natán a David, yo he habitado en tienda y me he movido con un pueblo que se mueve también, es un pueblo nómada. El movimiento habla de vida, hermanos. La vida siempre está en movimiento, llevando adelante sus propósitos. Y vean ustedes, este capítulo de Juan, versículo 14, nos habla claramente de esto. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Como digamos, la imagen de un tabernáculo, de una tienda. En otra se convirtió en tabernáculo. El tabernáculo es una morada. Dios habitó entre nosotros. Juan capítulo 14, versículo 23. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada de cada uno de ustedes. Habitaremos en ustedes, lo que está diciendo realmente en el texto bíblico. Ahora pensemos nosotros, hermanos, pensemos. ¿Qué podría significar en un día en que el simbolismo del templo, como en el tiempo de Jesús, se vio comprometido con la presencia de un poder de ocupación extranjera? En otras palabras, en el tiempo en el que el templo se sacrificaba un toro en la mañana, un toro en la tarde, a honor del emperador, por el compromiso que había del Sanedrín con el Imperio Romano. ¿Okay? ¿Se imaginan? En el simbolismo de que el templo se veía en aquel entonces comprometido con la presencia de un poder de ocupación extranjera, decir que Dios estaba en tienda o estaba
se había hecho tabernáculo, se había hecho tienda con el pueblo de Dios en la forma de un ser humano, incluso de un bebé, de un niño. Y esa es la promesa de Isaías. Esa es la promesa que hasta Natán lo menciona. Se lo da a él, que vendrá aquel que hará de tu reinado eternamente y para siempre. Pero Isaías lo pronuncia y le da esa señal al rey Natán y al pueblo de Judá varias veces, y finalmente en Isaías 9. Ahora, ustedes se darán cuenta que entonces pensemos en lo que esto representa. Pensemos lo que significa que Dios descendió a la tierra y se hizo una tienda, un tabernáculo para habitar en medio del pueblo. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Pensemos en la vulnerabilidad de una tienda de campaña, digamos. Las carpas de los días bíblicos, si nosotros pensamos y reflexionamos en esto, estaban hechas de pieles de animales y materiales tejidos o alfombras. Estaban parchadas y destrozadas por los vientos, por la naturaleza, ¿no? Incluso la tienda del Señor, o sea, el tabernáculo de Dios, tiempos en la habitación de tiempos del desierto, como en tiempos cuando entraron a Caná y David se da cuenta, todavía está esa tienda ahí donde está el tabernáculo. Quiere construirle una casa, ¿no? Estaban parchados también y destrozadas por los vientos, estaban amenazados por las fuerzas de la naturaleza y tendría que ser reconstruida periódicamente. Aún así, el tabernáculo donde nosotros simbólicamente sabemos habitaba la presencia de Dios en el pueblo. Y pensemos esto, una criatura, un bebé, la fragilidad de la carpa es el precio que se paga por su movilidad. Un templo es estable, es construido y no se puede mover. Una carpa se mueve con el pueblo y esa es la enseñanza que Dios le estaba dando al pueblo. La fragilidad de esa constructura, ese es el precio que se paga por su movilidad. Como recordamos en la celebración de la Encarnación, por ejemplo, en esta época de la Natividad, parece oportuno detenerse un momento en la idea de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Que está constantemente dispuesto en el simbolismo de lo que Dios le dijo a Natán para que le dijera a David, en el simbolismo de un nacimiento de un bebé, una criatura algo tan vulnerable y sin embargo un principio de una nueva era. Que Dios está constantemente dispuesto a tirar de las estacas y moverse donde vamos, dormir donde dormimos, ser azotados por los mismos vientos que soplan arena en nuestros ojos en tiempos de adversidades y rasgan los techos de los refugios que erigimos para sentirnos seguros. Y de esa manera Dios llevarnos hacia el propósito eterno que Dios desea. Dios entre nosotros, ese es el significado que desde aquel entonces Dios da a Natán. Siempre he habitado en carpa, muestra la vulnerabilidad de Dios en medio del pueblo. Y de esta manera nosotros celebramos a Dios Emmanuel. Dios entre nosotros. Pero hay algo que quisiera que reflexionáramos bien breve al terminar todo esto. Yo sé que ha sido extenso, pero hermanos, créanme, no he dicho todo lo que podríamos decir de esto. Y nosotros, antes de orar, quisiera que reflexionáramos en esa pequeña ilustración que hace varios años,
había encontrado y la utilizaba porque es un hecho de la vida real. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Joshua Bell, el famoso violinista judío, uno de los, pues el mejor violinista mundialmente? Bueno, déjenme relatarles esto. Una mañana fría de enero en Washington, D.C., en la estación del metro, un violinista empieza a tocar piezas clásicas en su violín. Se calcula que miles de personas pasan por este lugar a esta hora, la mayoría yendo apresuradamente a su trabajo. 3 minutos después que el violinista ha empezado a tocar, en medio del gentío que pasaba, un hombre de edad media notó que alguien estaba tocando el violín y se detuvo un poco en su prisa para escuchar, pero sin detenerse continuó su prisa, su paso, que quiso detenerse pero continuó caminando. 1 minuto después, una mujer depositó una moneda enfrente del violinista y continuó a prisa su paso sin detenerse. 1 minuto después, otra persona se recargó en la pared para escuchar. Momentáneamente, pero casi inmediatamente vio su reloj y empezó a caminar nuevamente, apresuradamente. Al parecer se le había hecho tarde para llegar a su trabajo. Unos minutos después de este incidente, un niño de 3 años ve al músico y se libra de la mano de su madre y se separa enfrente de él. Su madre regresa y le toma de la mano regañándole por la prisa que tenía. Al alejarse y perderse entre el gentío, el niño volteaba hacia atrás, viendo de nuevo al músico tocando su violín. En los 45 minutos que este hombre tocó su violín, 6 personas se detuvieron por no más de 3 minutos y continuaron su camino. 20 le dieron una moneda, le tiraron una moneda sin detenerse y continuaron. En 45 minutos que tocó, colectó alrededor de $32. Cuando terminó de tocar, nadie se dio cuenta. No hubo aplausos ni reconocimientos. Nadie supo esto, pero el violinista era Joshua Bell, el mejor violinista del mundo. Nadie supo que Josué, en español Josué, tocó en un violín que valía de $3,5 millones. Nadie supo que antes de tocar en el metro aquel día había dado un concierto en Boston, en el que los boletos se habían vendido media hora después de haber abierto la taquilla. Todos inmediatamente se habían comprado. Y cada boleto costaba alrededor de $100 o más. El experimento de tocar en el metro fue llevado a cabo por Washington Post para explorar socialmente qué tanto la gente pone atención en las carreras de sus rutinas. Una de las conclusiones es esta: si no nos damos cuenta y escuchamos el mejor violinista del mundo, ¿cuántas otras cosas más se nos pasan en un día? Y así es que los evangelios nos narran del nacimiento de Jesús. Pónganse a reflexionar, hermanos, hacia atrás. Allá en el año 900 antes de Cristo, 9 siglos antes de Cristo, David quiere hacerle una casa a Dios. Dios le dice: yo te voy a edificar a ti una casa de corazones
generaciones por venir. Y le enfatiza en realidad el mensaje que Dios quería darle. Más tarde, el pueblo es devastado, Israel es destruida. Más arriba de 2 siglos después de David, y Dios vuelve a darle a través de Isaías al rey un mensaje de que al rey de Judá, de que Dios está con ellos y que vendrá lo que se le cumplió a David, vendrá su tiempo si ellos esperan. Esto pasa, Judá es devastada, todos van al exilio. Más de 400 años después, nace ese bebé. Las cosas no están como para que se cumpla el nacimiento de esa criatura de acuerdo al entendimiento humano. Sin embargo, Juan nos dice, vimos su gloria, gloria como el del unigénito. Y anduvo en sandalias entre la gente. Dios se hizo tabernáculo, se hizo tienda, habitó entre nosotros y nos dio este mensaje. Pero nadie se dio cuenta en aquel entonces. Pónganse a pensar. ¿Qué creen ustedes que le diría el mesonero que le dijo a María José? No hay lugar aquí. Tienen que irse a otro lado. Ya estoy lleno ya. O quizás allá con los animales en la cueva. ¿Qué podría haberle dicho este mesonero a su familia 3 años después del nacimiento de Jesús? Tenemos historias en la Escritura. Por ejemplo, el hombre que cargó la cruz de Jesús, Simón de Cirene, que después se encontraba en la conmoción en el evento del Pentecostés, porque ahí lo mencionan, gente desde Cirene de África del Norte, que después va a su casa y viaja largo camino para llegar a su casa y les habla de Jesús el Nazareno, el Mesías. Y los 2 hijos de él se convierten en compañeros de Pablo, la esposa de él se convierte en la madre simbólica en cuanto a sus cuidados de Pablo. Dios habla de una manera muy compleja, muy diferente a lo que nosotros esperamos. Y lo que se necesita es atención, oído espiritual. A través de este año del 2020, Dios nos ha estado hablando. Le hemos escuchado. Como Jesús le dijera a Nicodemo, mire, solamente sé tranquilo y pon atención. Esté quieto y conoce que Él es Dios. Y nos habla, porque ese es en esencia el deseo más íntimo del corazón de Dios, tener comunicación con el ser humano, porque Dios es relacional. Oremos pues a esta hora. Eterno Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque nos mantienes y nos guardas. Nos provees, nos das la salud. No tenemos que ir a comprarla, tú nos la has dado. La bendición de nuestras familias, nuestras relaciones, bendícenos, oh Dios, en estos días y ayúdanos a serte fiel en todo. Y tu nombre sea glorificado. Nuevamente guarda a aquellos que están en los cuidados intensivos, en las salas de los cuidados intensivos médicos. Algunos que han partido y han dejado familiares con corazones quebrantados.
por razón de este virus. Guárdanos y te damos gracias que a los que estamos en el frente trabajando, cuidando a estos pacientes, nos has guardado en buena salud, oh Dios, hasta ahorita. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Tú eres Dios y Señor de todo tiempo y de todo lugar. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que Dios les guarde en todo tiempo y que pronto estemos de nuevo en estos videos en reflexión. Nuevamente, les amamos y estemos orando unos por otros en Cristo Jesús. Todavía hay mucho que Dios tiene que hacer entre nosotros. Dios les bendiga.